Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras hemos llegado al capítulo número 15 del primer libro de Reyes. En el capítulo anterior vimos el desarrollo y el fin del reinado de Jeroboam en el reino del norte en Israel y de Roboam en el reino del sur en Judá. Un reino dividido que tendrá una sucesión de reyes que se apartarán de los propósitos divinos, y todo esto traerá consecuencias terribles para el pueblo de Israel y para la población en el territorio de Judá. En el libro Profetas y Reyes, en el capítulo número 8, titulado La apostasía nacional, el relato introduce diciendo que desde la muerte de Jeroboam hasta el momento en que Elías apareció ante Acab, que llegaría a ser rey en Israel del norte, el pueblo de Israel sufrió una constante decadencia espiritual. Lo que vamos a ver a partir de este capítulo 15 es la continuación de una decadencia espiritual y moral. Gobernada la nación por hombres que no temían a Dios y que alentaban extrañas formas de culto. La mayor parte de ese pueblo fue olvidando rápidamente su deber de servir al Dios vivo y adoptó muchas de las prácticas idolátricas. El pueblo de Israel, tanto en el sur como en el norte, se olvidaron de Dios, a pesar de que en el sur todos serían del linaje de David, todos serían descendientes de David. Algunos reyes en este territorio de Judá serían perversos, malos, otros serían buenos reyes, temerosos de Dios, pero cometerían también errores graves. Otros serían reyes malvados y cambiarían el rumbo de su vida. Así que aquí hay muchas historias entrelazadas, muchas maneras de responder a la responsabilidad y al deber espiritual como líderes en los territorios tanto de Israel como de Judá. Yo les había mostrado en videos anteriores cómo había quedado el reino dividido. Ustedes saben que el reino unificado de todo el territorio de Israel fue gobernado por Saúl, por David y por Salomón. Ahora el reino está dividido. El reino de Israel, cuya capital era Samaria, hacia el norte, y el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, donde estaba el templo en el sur. Pero para entender un poco más acerca del capítulo de hoy, aquí voy a colocar un paralelismo de los reyes según el transcurso de los años. Ahí están las fechas. Ustedes pueden notar que Roboam y Jeroboam reinaron casi en el mismo periodo, con una diferencia de 5 años. Ahí está Israel del norte, Judá en el sur, y ahí están las fechas aproximadas de su reinado según el relato bíblico. Por supuesto, el calendario se manejaba muy diferente al que manejamos hoy. Por ejemplo, el hijo de Jeroboam, que reinó 2 años, ahí están los 2 años en los cuales reinó, en el año 909 a.C. hasta el año 908. Ahí son 2 años de reinado, aunque no hayan transcurrido quizás los 24 meses que nosotros estamos acostumbrados a contabilizar. Así, los 12 meses de cada año. Después del reinado de Nabat, que duró poco, entonces reinaría Baasa hasta el año 886 a.C. Mientras tanto, en Judá, después de Roboam, quedaría su hijo Abián, también conocido como Abías, que también reinó poco tiempo. Y después de Abián vendría Asa desde el año 910 hasta el año 859 antes de Cristo, un reinado largo donde muchas cosas sucedieron, pero la Biblia relatará algunos puntos principales tanto en el libro de Reyes como en el libro de Crónicas. Hay algunos detalles que se mencionan en Crónicas que nos ayudan a entender un poco más la actitud de los reyes, principalmente los del reino de Judá, de la descendencia de David. Con esta referencia, entonces podemos entender un poco mejor, y con estas fechas podemos
ubicarnos en el tiempo, dice el versículo 1 del capítulo 15 que en el año 18 del rey Jeroboam, recordemos que Jeroboam reinó durante 22 años, en el año 18, como Roboam solo duró 17, en el año 18 de Jeroboam, hijo de Nabat, Abián, también conocido como Abías en el libro de Crónicas, empezó a reinar sobre Judá, pero reinó solo 3 años en Jerusalén. Su madre, y este nombre es importante porque lo vamos a ver más adelante, su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Dice el versículo 3 que este hijo de Roboam, descendiente de David, anduvo en todos los pecados de su padre. Así fue educado este muchacho, llega y toma el control del reino y él continúa entonces los pecados de su padre que había cometido antes que él. Su corazón no fue dedicado del todo al Señor. Me llama mucho la atención esta expresión porque dice que no fue dedicado del todo. O sea, si Roboam mantenía las formas de culto porque iba constantemente al templo, pero no era un hombre espiritual, hacía los sacrificios, pero no tenía una relación íntima con Dios, seguramente su hijo Abiam fue igual. Mantenía los cultos, iba regularmente al templo, hacía los sacrificios, pero dice el relato que su corazón no fue dedicado del todo al Señor porque no se alejó de los pecados de su padre, sino que los continuó. Su corazón no fue como el de David, pero por amor a David, el Señor le dio lámpara en Jerusalén. ¿Qué significa que le haya dado lámpara? Siempre hubo un remanente fiel en Judá. Siempre hubo fieles en Judá. Siempre hubo profetas que reprendían y orientaban a los reyes, aunque no se mencione el nombre de estos profetas o de estas personas fieles alrededor del trono. La expresión de el Señor dio lámpara en Jerusalén significa que realmente había quienes estuvieran dispuestos a hacer la voluntad del Señor y esto, por supuesto, beneficiaba al trono. Dice que levantó a su hijo después de él, sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y de ninguna cosa que le mandó se había apartado en todos los días de su vida, excepto, y aquí se recuerda porque ya hemos dicho que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que nunca se inclinó a otros dioses, jamás fue idólatra, cometió errores como cometemos todos los seres humanos. Uno de los errores más grandes que David cometió fue quitarle la vida a Urías Eteo porque había tenido relaciones sexuales con la esposa de este siervo de David y David pues sufrió las consecuencias de ese error, pero nunca, jamás David se postró ante otros dioses o desobedeció una orden divina o rechazó alguna reprensión por parte de algún profeta. Esto es importante que lo sigamos recalcando. Versículo número 6 dice que hubo guerra entre Abián y Jeroboam todos los días de su vida. O sea, no solamente hubo guerra con Roboam, sino también con Abián. Y esta guerra duró hasta que se murieron los dos. Los demás hechos de Abián y todo lo que hizo están escritos en los anales, en las crónicas, dicen otras versiones, en la historia de los reyes de Judá, en esas crónicas que pronto vamos a seguir leyendo. Hubo guerra entonces entre ellos y durmió Abián con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y en su lugar reinó su hijo llamado Asa. Asa es un personaje interesante porque él haría cambios y reformas en Israel, vería la mano del Señor obrando en el reino, pero también cometería errores, no tan terribles como su padre o su abuelo, pero se equivocaría también y esto debe llamarnos a la reflexión. Dice el versículo número 9 que en el año 20 de Jeroboam, vuelvo a repetir, Jeroboam reinó 22 años, en el año 20 de Jeroboam, en el norte, entonces en el sur reinaría Asa. Empezó a reinar allí en Judá y reinó 41 años. Fue un reinado largo de 41 años en Jerusalén. Su abuela, aunque otras versiones la llaman su madre, la madre mayor, por así decirlo, la madre de la familia real, su abuela Maaca, hija de Abisalom, esa
esa señora que aparece en los primeros versículos del capítulo 15, también es mencionada aquí porque era una mujer que tenía cierta relevancia en el trono. Pero Asa hizo lo recto, hizo lo bueno ante el Señor como David su padre. Aquí hay puntos positivos para Asa. Desterró del país a los sodomitas, a los homosexuales, los desterró, los sacó de la ciudad. No podían estar ahí. Si ustedes quieren hacer sus perversidades, háganlas fuera. Ustedes no pueden pertenecer al pueblo de Israel, ustedes no pueden pertenecer al pueblo de Dios y seguir practicando su vida como bien les plazca. Y aquí hay una lección importante porque hoy en día, y yo les decía que para esto es para muchas personas en el tiempo actual, la homosexualidad es la bandera del orgullo. ¿Sí? Ellos se enorgullecen de su homosexualidad y quieren ser aceptados por Dios. Y recuerden que Dios no rechaza a nadie. Dios está dispuesto a aceptar a todos los seres humanos en la condición en la cual se encuentren. Eso es verdad. Dios acepta a todos. Dios nos ama a todos. Pero una vez que vamos al Señor, Él nos transforma y nos cambia según su voluntad. Si yo voy a Cristo, no es para que Cristo me permita seguir viviendo en mi condición, sino que voy a Él porque estoy seguro que la vida que estoy llevando no es la correcta y necesito transformación, pero no puedo cambiar solo porque estoy inclinado al mal y mis gustos van en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, una persona que tenga una tendencia homosexual, que sabe que le gusta, pero que está mal, va a Cristo y el Señor con su poder lo cambia. La iglesia no rechaza a las personas homosexuales, las recibe, pero les ayuda, les orienta a cambiar. El problema es que muchas de esas personas con sus tendencias quieren seguir viviendo esa vida licenciosa y ser aprobados por el Señor. Y lamentablemente muchos predicadores de años, incluso hasta doctores en teología, yo no sé de verdad qué interés tienen con respecto a esto, pero hoy engañan a muchas de estas personas que están luchando con su tendencia, las están motivando a continuar sus prácticas porque Dios las ama de esa manera. A ver, Dios nos ama a todos, pero no quiere que tengamos una conducta contraria a sus mandamientos. Y Asa desterró a los sodomitas. ¿Ustedes quieren ser homosexuales? ¿Ustedes quieren ser sodomitas? Pues háganlo, pero fuera del pueblo de Dios, ¿sí? Fuera de Israel. Cuando tú vengas a Israel, cuando tú vengas al pueblo de Dios, cuando vengas a la iglesia, cuando vengas a Cristo, tú vienes porque necesitas ser transformado. Yo necesito ser transformado. Tú necesitas ser transformado. Entonces no es una exclusión, no es un rechazo, es enseñarles la verdad y decirles que aunque el Señor los ama como personas, aborrece su conducta. Dios aborrece, es la conducta, la tendencia. Eso es lo que Él quiere cambiar en nuestra vida. Muchos han cambiado, muchos han sido transformados. Tú también puedes ser transformado para la gloria del Señor. Otra enseñanza que dice aquí es que quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho. Hizo una reforma total, un cambio total, hasta el punto de deponer a su abuela Maaca de ser reina madre. Aquí le dice princesa, otras versiones le llaman reina madre. O sea, no fue que le faltó el respeto a su abuela, a su madre, a la princesa, a la reina. No fue que le faltó el respeto, sino que la puso en su lugar. Le dijo, mira, tú podrás ser mi familiar, tú podrás ser mi abuela, yo te respeto mucho, yo te amo mucho, pero aquí Dios es el que gobierna. Dios está por encima de todas las cosas. El que ame más a su padre, a su madre, a su hermano, más que al Señor, no es digno del Señor. Honrar al padre y a la madre no significa complacer todos los caprichos de los padres. Si un padre o una madre nos da una orden que va en contra de lo que Dios ha establecido, entonces es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este capítulo tiene grandes verdades para nosotros hoy. Depuso a su propia abuela, porque ella había colocado un poste idolátrico en el bosque. O sea, esta mujer era idólatra. Asa destruyó ese ídolo y lo quemó junto al torrente Cedrón. Asa es la demostración de que no debemos seguir, o no debemos cometer, o no debemos continuar los errores de quienes nos precedieron. Asa decidió hacer una reforma
y esto fue agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, dice el versículo 14, porque todo no es perfecto, sin embargo los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa estuvo dedicado por completo al Señor, y dice aquí durante toda su vida. Si nosotros leemos los capítulos 14 hasta el 16 del segundo libro de Crónicas, nos daremos cuenta cómo Dios ayudó a Asa en las batallas, cómo lo protegió, cómo lo cuidó, cómo lo fortaleció. Lamentablemente en el capítulo 16 Asa cometió un error, bueno, porque todos los seres humanos cometemos errores y somos propensos, pero me gusta mucho porque este versículo 14 dice que el corazón de Asa estuvo dedicado por completo al Señor durante toda su vida. ¿Se equivocó? ¿Cometió errores? Sí, pero no se apartó del Señor. No se inclinó a otros dioses, no fue idólatra. Quizás sus errores eran defectos de carácter heredados, ¿sí? Decisiones quizás erradas, pero jamás se postró ante un Dios ajeno. Y esto es importante porque Dios puede transformar nuestra vida y puede cambiar nuestras faltas y puede cubrir nuestros pecados, pero si hay algo que Dios aborrece es la idolatría. Y por lo tanto Asa se distinguió en este periodo de tiempo. También llevó a la casa del Señor lo que su padre y él habían dedicado, oro, plata y alhajas. Versículo número 16 dice que hubo guerra entre Asa y Baasa. Baasa, el futuro rey de Israel en el contexto que estamos leyendo. Toda su vida hubo guerra entre ellos. Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para impedir que fueran al rey de Judá o vinieran de allí. Entonces Asa, y aquí viene parte de los errores en las decisiones de Asa, porque en Crónicas Dios muestra su poder ayudando a Asa, pero este versículo 18 dice que tomó toda la plata y todo el oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor y en la casa real, los entregó a sus siervos y los envió a un hombre llamado Ben-Hadad. Ben-Hadad era el rey de Siria, que residía en Damasco. Fue a buscar alianza, ayuda con un rey extranjero. Se olvidó por un momento de pedir ayuda al Señor. Confió en su propia decisión. No fue que se inclinó a otro Dios, sino que buscó apoyo humano en lugar de buscar el apoyo divino. Y él le dijo, haya alianza entre nosotros como hubo entre mi padre y el tuyo. Aquí te envío un presente de plata y oro. Ve y rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se retire de mí. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa. Envió los jefes de los ejércitos contra las ciudades de Israel e hirió a Ahiyón en Dan. También hirió a Abel Bet-Maaca, todo Cinere, que es Galilea, y toda la tierra de Neftalí. Al oír esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin excepción. Quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y el rey Asa edificó con ello a Geba de Benjamín y a Mizpa. Los demás hechos de Asa, su fortaleza y las ciudades que edificó, están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. En su vejez, dice el versículo 23 en la parte final, en su vejez enfermó de los pies. Esta actitud de ir a hacer alianza con un rey pagano, con un rey sirio, para que quitara su relación con el rey del norte, o sea, se apoyó en un rey extranjero para batallar contra el rey Baasa, fue desagradable a los ojos del Señor. De hecho, en Crónicas se nos muestra a un profeta reclamándole esa actitud, reprochándole esa falta y recordándole cómo Dios lo había ayudado en el pasado. A veces somos olvidadizos, a veces desconfiamos del Señor, olvidando la manera como Él nos ayudó en la historia pasada. Es importante que reflexionemos siempre antes de tomar una decisión. Podemos equivocarnos, sí, pero podemos aprender también de nuestros errores. Entonces Asa no aceptó el reproche del profeta y dice el relato que enfermó de los pies. ¿Qué tipo de enfermedad tenía? No lo sabemos. El hecho es que Crónicas también dice que en lugar de consultar al Señor, buscó a los médicos. Esto lo vamos a ampliar cuando lleguemos
a ese capítulo 16 de Segundo de Crónicas. No es que es malo consultar a los médicos, sino que en el contexto que está viviendo Israel, la mayoría de los médicos no eran como los de ahora, que son profesionales de medicina. Estos médicos de la antigüedad, algunos practicaban la brujería, la hechicería, el encantamiento, y esto desagradó al Señor. Él tenía que consultar a Dios antes que ir a consultar a una persona que con encantamientos o con algún tipo de magia, por así decirlo, intentaría sanar al rey. El rey murió de una enfermedad terrible de los pies, no sabemos qué es, el hecho es que lo enterraron con muchos perfumes, quizás algún tipo de hongo que le estaba dañando los pies, algún tipo de enfermedad que lo que hacía era calcomerle su piel, quizás algún tipo de gangrena, no lo sabemos, simplemente murió enfermo de los pies. Y dice el versículo 24, y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre. En su lugar entonces reinaría Josafat su hijo. Volviendo al reino del norte, volviendo al norte, después de la muerte de Jeroboam, dice el versículo 25 que Nabat, hijo de Jeroboam, empezó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como todos los reyes que seguirían en el norte, todos serían malos. Anduvo en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Baasa, quien ya sabemos que llegaría a ser rey, Baasa, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, conspiró contra él. Y Baasa lo hirió en Gebetón, que era de los filisteos, cuando Nabat y todo Israel tenían cercado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Cuando Baasa ascendió al reino, hirió a toda la casa de Jeroboam, sin dejar a ninguno de ellos con vida hasta raerlos conforme a la palabra que el Señor habló por su siervo Ahías silonita. Se cumplió entonces la maldición. Todos morirían de la casa de Jeroboam. Versículo 29. Cuando Baasa ascendió al reino, entonces hirió a toda la casa de Jeroboam. Versículo 30. Por los pecados que había cometido Jeroboam y por los que hizo cometer a Israel por provocar el enojo del Señor Dios de Israel. Todos los demás hechos de Nabat y todo lo que hizo están escritos en las crónicas de los reyes de Israel, y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, en todo el tiempo. En el tercer año de Asa, rey de Judá, empezó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Asa reinó 41 y Baasa 24, así que habría otros reyes en el tiempo de Asa. Hizo lo malo Baasa ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado que hizo pecar a Israel. O sea, eliminó a los de Jeroboam, pero continuó con el mismo pecado de idolatría. Vamos a colocar de nuevo. Allí está entonces cómo quedó el reino en los diferentes periodos. Entonces tenemos a Roboam en el sur. Después de Roboam vino Abián. Y después de Abián vino Asa. Después de Asa entonces vendrá Josafat, que no está allí en la lista, pero la pondremos en el próximo video. Y en el norte entonces está Jeroboam, su hijo Nabat, y Baasa, que no era familia de Jeroboam, sino que a través de la conspiración llegó a poseer el trono. Un nuevo linaje en Israel tomaría entonces el control de esta parte del reino. Y en el norte todos serían perversos, malos, y recibirían fuertes condenación y consecuencias por su desvío. En el reino de Judá, por lo menos vemos hasta este momento a un Asa que durante toda su vida, a pesar de sus errores, se mantuvo de la mano del Señor o nunca se postró ante otros dioses. Aquí hay grandes lecciones en los reyes de Israel. Todas las historias, mis queridos hermanos, todas las historias no son iguales. Todos los relatos no son los mismos. De todos ellos podemos aprender porque nuestras vidas no son las mismas, pero todos tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Y eso nos llena de esperanza, principalmente en este tiempo donde parece que cada quien vive como bien le plazca. Dios quiere transformar nuestra vida.
Si tú tienes algún tipo de tendencia, inclinación, gusto que va en contra de la voluntad del Señor, Dios te recibe, Dios te acepta, pero te transforma. No te mantiene en tus pecados, no te motiva a continuar tu conducta. Él quiere transformarte de acuerdo a su voluntad. Y esto es importante porque hoy vivimos en una sociedad donde en medio del libre pensamiento y las libres decisiones, que siempre las vamos a tener porque tenemos el libre albedrío, no hay parámetros de conducta, sino que cada quien hace lo que bien le parece. Y Dios quiere transformar nuestra vida a través de la obra de su Espíritu Santo. La pregunta en este día es, ¿estás tú dispuesto a ser transformado? Yo hoy me pongo en las manos del Señor para que Él me ayude y me permita aprender lecciones de estas historias que puedo poner en práctica y que puedo evitar también algunas cosas por lo que otros ya hicieron y nos dimos cuenta que son desagradables a los ojos del Señor. Bien, de esta manera hemos llegado al final de este recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. ¿Qué te pareció el relato de hoy? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Cómo las puedes aplicar a tu vida diaria? Puedes dejarlo en los comentarios y yo los leeré y seguramente también podré aprender algo de lo que tú compartes cada día. Bueno, vamos a acercarnos entonces a Dios a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias porque tú nos instruyes cada día y grandes lecciones podemos aprender. Necesitamos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos. Permítenos vivir de acuerdo a tu voluntad y que estas historias nos permitan no solo extraer lecciones, sino aplicarlas a nuestra vida y rechazar, desechar lo que nos separa de ti y permitir al Espíritu Santo que cambie nuestros gustos, nuestros deseos y nuestras inclinaciones para vivir de acuerdo a tu voluntad y a lo que tú has establecido. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora al despedirnos decimos a cada uno, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando regresaremos con más de las Sagradas Escrituras en este recorrido explicativo por la Palabra de Dios. Yo soy Alexander Suárez. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir estos videos con todas aquellas personas que tienes en tus contactos, amigos, familiares, conocidos, todos aquellos que necesitan aprender de la Palabra del Señor. Que la bendición del Padre Celestial y de Jesucristo su Hijo te acompañen a lo largo de todo este día.